Buenos días, hoy vamos a ver el tema del índice de desarrollo humano y su expresión en el mundo. Este tema ya lo habíamos visto todavía en las clases presenciales, solamente que lo quiero retomar otra vez para poder enfocar bien lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases y que ese tema no quede rezagado. Es un tema muy importante y muy interesante que ahorita todavía nos va a servir. Ok, bien, vamos a empezar con este tema ayudándonos de los materiales que ya hemos visto anteriormente, principalmente de lo que es pobreza, principalmente de lo que es marginación, principalmente de lo que es el índice de analfabetismo. ¿Se acuerdan cuando ya habíamos visto esto? Y sobre todo también el hecho de ver los países tanto primermundistas como tercermundistas o países de primer mundo y en vías de desarrollo. Estos temas nos van a ayudar demasiado para entender bien esto. Si no los entiendes, me gustaría que volvieras a tu libreta, a tu libro y que los checaras en los respectivos temas cuando ya los habíamos visto. Ok, vamos a empezar en la segunda diapositiva con la actividad que me tienen que hacer. Es una actividad preparatoria para enfocarnos a hacer esto. Ok, bien. En número 1 tienen que elaborar una encuesta en tu familia acerca de los niveles de salud, ingreso, educación y edad, ¿no? Es más o menos lo que tienen que preguntar a el entorno más cercano que tengan. Bien. 2. Con la información obtenida, realizar el cuadro de la página 194 de su libro. En ese cuadro va a venir todo lo que ustedes tienen que anotar y en base a lo recabado, ustedes tienen que ir poniendo ahí cuáles son los temas, cuál es la información que se necesita. Bien. Por tercero, el límite de entrega va a ser hasta el finalizar la clase. Ese todavía va a ser un tema un poquito interesante, pero yo creo que vamos a dar todo el día de este tema, todo el día, para que ustedes lo puedan mandar. Ok, bien. Vamos a empezar a ver este tema con lo que viene siendo el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, o IDH, como aquí está visto, es un indicador por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué significa esto? Que el Programa de las Naciones Unidas hace este índice, el índice de desarrollo humano, aunado a lo que son las Naciones Unidas, la ONU, ¿ok? Bien, sirve para indicar el nivel de desarrollo de una nación. Estos parámetros se miden con los siguientes datos. Bien, si nos damos cuenta, alguna vez en clase nos preguntamos que cómo se medía si un país era primermundista o tercermundista. Lo que habíamos dicho nosotros es que pues los países que eran ricos eran de primer mundo y los países que eran pobres eran en vías de desarrollo. Era más o menos lo que nosotros habíamos concluido. Sin embargo, aquí el parámetro que nos da el índice de desarrollo humano es saber esto, es qué país es tan rico o qué tanto es pobre, ¿no? Es lo que necesitamos ir checando. Bien, para esto tenemos los siguientes datos, ¿no? La longevidad. La longevidad es la edad de las personas, de cuánto tiempo van a vivir, ¿no? Si decimos que en un lugar viven de hasta los 45 años, pues ¿por qué, no? A lo mejor por índices de desnutrición, por índices de guerra, por índices de a lo mejor de estar en un constante cambio por migración, etcétera, etcétera. Si son países en donde se vive demasiado, pues ver por qué. A lo mejor tienen un buen sistema de salud, a lo mejor tienen una buena alimentación, a lo mejor tienen buenas oportunidades para poder estar viviendo bien, etcétera, ¿no? O sea que la longevidad es cuánto tiempo vive una persona. Ok. El segundo punto es la educación. La educación es un punto muy importante porque no solamente es ver con el tercer punto, que es el analfabetismo, sino que el índice de educación es saber cuántas personas van a la escuela, por qué esas personas sí pueden ir a la escuela, cuántas personas están en educación privada, cuántas personas están en educación pública, qué es lo que da la educación pública principalmente, saber cuántas personas están en las universidades y saber cuántas personas egresan y sobre todo también saber cuántas personas están trabajando. Esto nos sirve principalmente para saber más o menos cómo es la educación del país, ¿no? Cómo se mueve y qué tan influyente es en el mundo, ¿no? También aunado a la educación, pues vienen siendo los temas de investigación, cuántas personas o cuántos centros investigativos hay en el país, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio, pero sin embargo te da ese parámetro de educación para saber cuánto hay, ¿no? Bien. En el tercer punto tenemos lo que es el analfabetismo. El analfabetismo es muy importante porque aunado a la pobreza se une pues la analfabetización. Este punto es muy interesante porque si una persona es pobre, pues esa persona no va a poder ir a la escuela, está más preocupada en conseguir un trabajo, en conseguir dinero para que puedan comer, para que puedan subsistir. Aquí lo interesante es que el analfabetismo es como que el principal precursor para que estas personas pues puedan ver si son pobres o son ricas
o están más o menos en una economía en la cual ellos puedan ir a la escuela, ¿no? Como habíamos comentado, pues hay muchos lugares en los cuales la escuela pues no la tienen en cuenta, y entonces son personas que viven al día a día, son personas muy pobres. En cambio, si vemos países de primer mundo, pues vemos que la educación es uno de los principales factores para que ellos puedan estar ahí, ¿no? Y que aunado a eso, pues los índices de analfabetismo pues son demasiado bajos, o inclusive ni siquiera hay, ¿no? Que son muy pocos los casos, pero pueden existir, ¿no? Tenemos también lo que es el cuarto punto, que es el acceso a los recursos. ¿A qué tipo de recursos? A todos los recursos que haya. Bien, esto es algo muy importante. Todo lo que el gobierno pueda dar y cómo lo pueda dar, ¿no? Por eso ya habíamos platicado de las instituciones que ayudan al ciudadano, ¿no? Ya habíamos platicado de los servicios de salud, ya habíamos platicado de los servicios que existen para la educación, de los de nutrición, ahí venía el DIF, ahí venían los derechos humanos y todo esto. ¿Qué tanto el gobierno apoya a esas personas y qué tanto estas personas van a esos recursos, ¿no? Hay algo muy interesante aquí, porque el acceso a estos recursos a veces no se da, y principalmente no se da porque a veces el gobierno también pone sus prioridades, como ya lo habíamos visto en la clase de historia, en otras cosas, ¿no? A lo mejor están en una crisis, a lo mejor están en una guerra, a lo mejor hay golpes de estado, etcétera. Entonces todo ese dinero que tenía que ir a esos recursos pues se va a otras cosas, ¿no? Se va a lo mejor a la milicia, se va a lo mejor a la investigación para hacer armas, se va a lo mejor a préstamos en el banco por si tienen crisis económicas, etcétera, etcétera. Por tal motivo, ese acceso a los recursos se limita, ¿no? Y es también uno de los factores muy importantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Recapitulando, tenemos la longevidad, que es cuántas personas a qué edad viven, ¿no? La educación, todo aunado a lo que viene siendo ella, junto con el analfabetismo, ¿no? Si las personas saben leer, saben escribir, y sobre todo si esas personas pues pueden ir a una escuela, si pueden ir a la universidad, si trabajan en ello, etcétera, etcétera. Cuántas escuelas hay inclusive en el país y toda esta onda. Bien. Y por último, el acceso a los recursos que da el Estado, y que esas personas si los pueden aprovechar o no. Bien. Continuamos en el primer punto, en la siguiente diapositiva, en la cual nos menciona que esta medida se toma para saber cuáles son los países con más alto nivel de desarrollo, y así saber cuáles son los países de primer mundo y países en vías de desarrollo. Lo que habíamos platicado anteriormente, ¿no? ¿Cuántos países más o menos están en vías de desarrollo? ¿Cuántos países son primermundistas? Y en base de esto ya sacar una estadística global de todo el mundo. Esto ayuda muchísimo. Y vamos a ver, este control funciona también para la asignación de recursos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan cuando platicamos sobre sobre estas instituciones que lo que hacen es ayudar a las personas para que ellas puedan tener recursos, y si están en una crisis económica o pasaron alguna guerra o están en hambruna, pues estos bancos, estas instituciones dan dinero prestado para que ellos puedan subsistir, y que al último este dinero se les pueda regresar y también se les pueda dar un poco más por esa ayuda que se da, lo que habíamos platicado ya anteriormente. Aquí lo interesante, hay que recalcar, es que estos niveles ayudan en saber si este país lo puede pagar, si este país a lo mejor en verdad lo necesita, y cuál es en verdad lo que necesita, ¿no? Porque a lo mejor a una institución le dan, no sé, recursos para poder hacer carreteras, y lo que ellos necesitan es educación, ¿no? Aquí, o a lo mejor necesitan salud. Así que estos parámetros ayudan mucho a saber de estos niveles. Bien, con esto podrán tener préstamos bancarios y ayudar con las instituciones antes vistas, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que pues ayuda prácticamente a todo ello. Bien, tenemos ya por casi finalizar los países con más bajo nivel de desarrollo. Estos son África, Afganistán y Haití. Si podemos ver en base a estos parámetros, pues vemos que son países que son realmente pobres, ¿no? África ya lo habíamos platicado en clase, que son países que son muy, muy pobres, y que inclusive se morían de hambruna, ¿no? Afganistán, lo que habíamos platicado junto con Haití, es que tenían problemas de gubernamentales, ¿no? Afganistán tenía guerras, Haití prácticamente tuvo un golpe de estado, y que también en base a esto pues se dieron las hambrunas, ¿no? Si nos damos cuenta, todos los parámetros que vimos anteriormente encajan con estos países, ¿no? Y por último tenemos lo que son los países con más alto desarrollo económico.
que esto es Noruega, Australia y Suiza. Si nos damos cuenta, aquí no hay países de primer mundo, porque los países de primer mundo están dentro de esta lista de los primeros, más no son los que encabezan, ¿no? Sino son estos países que cumplen bien estos parámetros, y aunque a lo mejor su economía no sea tan grande o tan competitiva, estos rubros ellos sí los pueden mantener bien, por eso su nivel de desarrollo es mejor. ¿Ok? Bien, ese es nivel de desarrollo humano, ¿ok? Aunado a esto, pues también puede ir su economía y todo eso, pero son en segundo término. Aquí lo que hay que saber es el bienestar común, ¿no? Bien, es un tema muy interesante si podemos irlo checando, porque prácticamente este es el parteaguas para poder saber muchas de las cosas que nosotros nos hemos puesto a preguntar, ¿no? Y que inclusive estas preguntas las tuvimos en clase, ¿no? Cómo se mide que una persona sea rica o sea pobre, cómo se mide que a lo mejor a una persona se le pueda dar el dinero del Banco Mundial o no, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda o comentario, ustedes pueden venir conmigo en un mensajito y lo estaremos viendo, ¿ok? Y prácticamente también su actividad. Eso es todo por mi parte, espero que estén bien, nos vemos.